Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien allá donde nos estés viendo y te doy la bienvenida un día más a este canal que se llama, como ya sabes, Construye tu sueño. Hoy tenemos un tema interesante. Hemos hecho una simulación real de una hipoteca, así que vamos a hablar aquí de cuáles son esos gastos que incluye una vivienda, que a veces no reparamos en ellos, pero hay que tener muy en cuenta la parte que nos puede financiar el banco y las distintas modalidades de hipoteca. Estamos grabando esto a finales de febrero de 2025. Estas cosas pueden cambiar, pero nos podemos hacer una idea con la información que vamos a comentar hoy en este vídeo de cómo funciona todo esto, porque muchos de vosotros estaréis familiarizados con las hipotecas, pero para otros todo esto puede ser algo nuevo. Hablar de una hipoteca, de los gastos previos, de los gastos que implica esa hipoteca, de las distintas modalidades, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que nos preguntaba una usuaria que cómo funcionaba todo esto. Pues bueno, vamos a explicarlo paso a paso para que sepamos qué dinero tenemos que tener ya, qué dinero nos va a poder prestar el banco, cómo podemos hacer todo eso, las distintas modalidades y también, muy importante, hasta qué cantidad vamos a poder meternos en una deuda, qué cantidad vamos a poder gastar o dedicar a la compra de una vivienda, porque de nada sirve que una vivienda nos encante si después no hay forma de poder financiarla. Entonces vamos a ver dónde está ese punto de equilibrio y vamos a verlo además con un caso real, con una hipoteca simulada, en este caso por Ibercaja, para que podamos ver un ejemplo muy gráfico de cómo sería la financiación de una vivienda. Así que comenzamos y quédate porque seguro que esto te va a interesar. Además, al final vamos a comentar otras opciones, un pequeño plus que vamos a añadir para que te quede también más claro cómo puedes también ampliar esa posibilidad, porque no es todo lo que nos ofrece en este caso esta entidad, sino que además va a haber otras opciones como son los ICOs y demás. Pero bueno, vamos a dejar eso para el final, vamos a centrarnos primero en la hipoteca y después comentamos toda esa información añadida que también te va a interesar, así que quédate hasta el final. Empezamos. Bueno, pues como os decía, en esta ocasión hemos ido a una oficina de Ibercaja. Hemos preguntado por una hipoteca para una vivienda que tiene un coste de 200.000 euros. Y lo que nos han dicho es más o menos esto. Os vamos a comentar ahora. Y es que nos pueden financiar de esos 200.000 euros, 160.000, es decir, el 80%. Ibercaja en eso cumple esa norma del 80% y de ahí no salen. Además, nosotros tendríamos que poner ese 20% y los gastos que conlleva. Y hay muchas personas que quizá no saben de qué va esto. ¿Qué gastos son esos? Pues bueno, aquí ellos nos lo detallan. La verdad que aquí, si pedimos un informe, nos dan un dossier muy elaborado con toda esa información. Como podéis ver, no escatiman en tiempo ni en medios y nos lo explican todo bastante bien. Por eso me ha parecido que es un ejemplo muy bueno para traer aquí, para que lo podamos ver todos. Voy a ponerlo en pantalla para que lo veáis. En este caso, como la vivienda tiene un valor de 200.000 euros, el 20% que deberíamos aportar son 40.000, pero adicional a eso, según nos detallan además muy bien en su informe, serían 17.711 euros, que son los gastos de la tasación de la vivienda, gestoría, registro, notaría y el impuesto de transmisiones patrimoniales. El gasto más alto, por supuesto, es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en este caso, en Aragón, que es donde hemos hecho la consulta, es de un 8%. El impuesto de transmisiones patrimoniales puede variar en función de la comunidad autónoma en la que tú residas. En este caso, ese impuesto serían 16.000 euros, más luego el resto de los gastos, esos otros 1.711 euros. Son gastos aproximados porque puede haber pequeñas variaciones, pero bueno, lo cierto es que no se suelen equivocar mucho. Con lo cual, tal y como nos detallan aquí, pues deberíamos aportar nosotros para esa compraventa 57.711 euros. Y ellos nos estarían haciendo en ese préstamo hipotecario una hipoteca de 160.000 euros. Por eso es muy importante que nosotros seamos conscientes también de cuál es nuestra capacidad, porque para comprar esta vivienda no se trata solo de que nosotros vayamos a poder pagar la cuota, que también va a ser alta, sino además tenemos que tener en cuenta que esos gastos iniciales son también bastante elevados, porque a mayor coste de la vivienda, ese 20% que tengamos que aportar va a ser mayor.
y el impuesto de transmisiones patrimoniales también se nos va a disparar. Por eso hay que ser más o menos realistas y conscientes a la hora de empezar a mirar vivienda. Si vamos a poder llegar, estupendo, y si no, quizá tengamos que irnos a una vivienda de un coste mucho más bajo para poder hacer frente a todos esos gastos iniciales que quizás se nos pueden ir de las manos. En este caso, pues bueno, ya os detallaba cuáles son esos gastos iniciales y ahora, si os parece, vamos a comentar las distintas propuestas que nos hacen ellos, porque nos ofrecen nada menos que, en este caso, en Ibercaja, 4 modalidades distintas de hipoteca, es decir, 4 formas de financiación que van a ser las siguientes. Hipoteca a tipo fijo, es decir, durante todo el periodo de la hipoteca vamos a pagar los mismos intereses. Una hipoteca a tipo variable, es decir, los primeros 12 meses, el primer año va a mantenerse el interés que nosotros hemos firmado, pero después puede subir o bajar en función del Euribor, en función de lo que diga el Banco Central Europeo. Y luego nos proponen 2 tipos de hipotecas mixtas, la mixta 5 y la mixta 10, es decir, en la mixta 5 serían los 5 primeros años un interés fijo y después sube o baja en función del Euribor, y en la mixta 10 serían los 10 primeros años el interés fijo y después podrían variar subiendo o bajando en función de lo que diga el Banco Central Europeo. En este caso, pues para no volvernos demasiado locos estudiando todas y cada una de esas 4 maneras y las distintas variaciones que puede haber, vamos a fijarnos en el interés fijo, vamos a fijarnos en la hipoteca con un interés fijo para todo ese periodo. En este caso hemos preguntado por una hipoteca para 30 años. En ese caso, ¿qué nos dicen? Pues bueno, si nosotros nos financian 160.000 euros, queremos financiarlo a 30 años, en ese caso vamos a tener que pagar, en función de las bonificaciones o no bonificaciones que tengamos, una cuota mensual que podría variar entre los 653 euros y los 738 euros. ¿Cómo se consiguen esas bonificaciones? El que haya hecho alguna hipoteca ya lo sabrá. Hay que hacer un seguro de vida con esa entidad, el seguro del hogar, y a veces nos piden incluso una tercera póliza de seguro, que pueda ser el de un coche o el de otro tipo de seguro, para que nos puedan aplicar el máximo posible en esas bonificaciones, para que nos puedan hacer un mayor descuento, por así decirlo, en los intereses que se nos aplican a nuestra hipoteca. Aquí, en el mejor de los casos, nos saldría a pagar 653 euros. En el peor de los casos, sin ningún tipo de bonificación, 738 euros, contando con que la hacemos a 30 años, que es el máximo que esta entidad nos permite endeudarnos. En otras entidades, quizá el plazo pueda ser más alto y la cuota disminuya un poquito. Aquí, como hemos tomado esta hipoteca de Ibercaja como referencia, estas son las condiciones que nos ponen. Después, pues bueno, podemos hacer, por supuesto, una amortización total o parcial si tuviéramos el dinero antes de que finalice este plazo, antes de que finalicen los 30 años de la hipoteca. Pues si tuviéramos un dinero ahorrado, podríamos destinarlo a quitarnos esa deuda, aunque ello es algo que no recomiendo. No recomiendo que nos adelantemos a quitarnos deuda de hipoteca, porque la hipoteca suele tener unos intereses bastante reducidos, y si llegamos a tener una cantidad de dinero ahorrada, pues quizá pueda ser más interesante dejar que esa hipoteca se siga pagando sola, se siga pagando con el dinero que nos genera esa vivienda o de la forma que sea, y el dinero que podamos tener ahorrado dedicarlo a una nueva inversión. Pero bueno, esto ya queda al criterio de cada uno. En principio, esa sería la opción que nos recomienda este banco, que nos recomienda Ibercaja. En el caso de una hipoteca a tipo variable, pues nos dicen la información para los primeros 12 meses, luego puede subir o bajar, sería un poquito más cara, nos costaría, en el mejor de los casos, con la máxima bonificación, 681 euros al mes, y con ningún tipo de bonificación, sin bonificación, 768 euros al mes. Es decir, nos saldría un pelín más económico, un poquito más económico a día de hoy, con los intereses a día de hoy, hacerlo a tipo fijo que hacerlo a tipo variable. Pero claro, no podemos saber lo que va a ocurrir en el futuro y si más adelante sí que nos convendría porque fueran a bajar los intereses o no. Pero bueno, en un plazo de 30 años puede pasar absolutamente de todo. Puede haber periodos en los que los intereses estén muy bajos y periodos en los que los intereses estén muy altos. Eso no lo sabemos ninguno. Por eso últimamente el modelo que más se está estilando, que más se lleva, es el de las mixtas.
unos años a tipo fijo y después a tipo variable. También porque a veces con 10 años a tipo fijo sabemos más o menos lo que vamos a pagar en estos próximos años y después dentro de 10 años, pues bueno, seguramente debido a la inflación la cuota ya no va a ser tan fuerte como ahora y entonces no va a haber problema o demasiada dificultad si todo va bien para poder pagar. Pero ahora vamos a hablar también, por supuesto, de los problemas que una hipoteca como esta podría tener. Desde luego, si la vivienda que estamos viendo la queremos comprar como inversión, tenemos un problema. Los gastos iniciales son demasiado altos y además la cuota mensual, cada mensualidad de esta hipoteca, también va a ser difícil rentabilizarlo mediante el cobro de un alquiler, salvo que sea una vivienda espectacular y que podamos cobrar un alquiler muy caro. Pero en términos generales, este tipo de vivienda con esta financiación no sería una gran inversión desde mi punto de vista como alquiler. Quizá como primera vivienda, si estás buscando la casa de tus sueños y se ajusta más o menos a este importe, pues podría ser interesante. Pero he querido traer este ejemplo para poder ver eso. Los gastos, el porcentaje que nosotros tenemos que aportar, los gastos iniciales y un tema muy importante, y es que también hay que tener en cuenta qué margen nos da el banco para poder endeudarnos. En el caso de una vivienda que va a ser nuestra primera vivienda, nos van a decir que va a ser el 30% de nuestros ingresos. Es decir, si nosotros tenemos un sueldo en nuestra empresa, en nuestro puesto de trabajo, y ese es nuestro único ingreso, de ahí vamos a poder endeudarnos por valor de un 30%. Por lo tanto, la cuota de la hipoteca tiene que ser igual o menor a ese 30%. El banco no nos va a aceptar que nosotros con un sueldo de 1.500 euros, por ejemplo, nos endeudemos, nos metamos en una hipoteca en la que nos sale a pagar todos los meses 600 o 700 euros. No va a dar. En cuanto el banco, la oficina con la que nosotros trabajemos, envíe esa documentación al departamento de riesgos de la entidad, se lo van a rechazar. Van a decir que no se puede sacar adelante esta hipoteca, esta financiación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y tenemos que ajustarnos a nuestras posibilidades, porque no hacemos nada con pedir mucha información si después no vamos a poder cumplir, no vamos a poder pagar y no vamos a poder sacar adelante esa inversión que nosotros queremos hacer. Con lo cual, para una persona que esté sola y que quiera hacer esta compra en solitario, va a tener que ajustarse a una vivienda quizá de la mitad de este importe para que las cuotas sí que le salgan por una cantidad que pueda asumir, que pueda pagar y que el banco en definitiva se la pueda aceptar. Y tal y como os decía al principio, vamos a hablar de algunas opciones, un pequeño margen de maniobra que tenemos a la hora de solicitar una hipoteca. Quizá no esta misma, no por este mismo importe, pero si queremos solicitar una hipoteca y no tenemos todo el dinero que nosotros necesitamos al principio, etcétera, pues bueno, podemos hacer varias cosas. En estos momentos hay algunas entidades que pueden llegar a financiar más del 80%. Hablamos, por ejemplo, en el caso de ING, quizá un 90% o pueden aproximarse a ese 90%. Pibank, todo completamente online, también puede llegar a un 90%. Y en el caso de algunos extranjeros con nacionalidad española, el banco Pichincha también puede llegar hasta un 100%. En el caso de españoles o de según qué extranjeros, a un 90%. Entonces hay entidades que rompen un poco esa norma del 80% y nos pueden dar un poco más de oxígeno a la hora de buscar nuestra financiación. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Consejo entonces, en el momento que nosotros veamos una vivienda que nos interesa, vamos a señalizarla y vamos a dedicar tiempo a consultar en varias entidades, porque va a ser la mejor manera de conseguir la mejor financiación posible, la mejor hipoteca posible para nuestra compra. Y aquí sí que quiero hacer un especial énfasis. Hay que mirar varias opciones. No nos podemos quedar con la primera porque la hipoteca, como veis, es un préstamo que nos vincula al banco por un tiempo muy largo, 15, 20, 30 años. No podemos elegir la primera opción porque nos lo vendan todo muy bien. Tenemos que mirar distintas opciones porque al final es un préstamo de tantos años, tan larga duración, que una pequeña diferencia en cualquiera de estas cosas, en los intereses, en las vinculaciones que tenemos, las bonificaciones, cualquiera de estas cosas, durante un periodo tan largo es mucho dinero. Es algo que nos va a afectar mucho si no lo tenemos bien en cuenta al principio. Por eso hay que medir y calcular todo antes de llegar a hacerlo, porque debemos intentar buscar la mejor financiación posible que nos pueda dejar lo más desahogados en nuestro día a día y que además nos permita mantener después una posibilidad de ahorro
que nos pueda facilitar las cosas para buscar una financiación después para otra inversión que pueda venir dentro de un año, dentro de 2 o cuando sea. Por lo tanto, muy importante, nunca nos vamos a quedar ni con la primera vivienda que visitemos, ni tampoco con la primera hipoteca que consultemos. Vamos a tener que buscar mucha vivienda y después mucha financiación. Y va a ser la mejor manera de poder encontrar el piso, la vivienda ideal, lo que nosotros estábamos buscando, y también la financiación idónea, la que más se ajusta a nuestra capacidad, a nuestras necesidades actuales. Así que de verdad que en esto no lo consideres una pérdida de tiempo, sino una auténtica inversión, porque además, cuanta más vivienda visites y cuantos más bancos visites después, tu cabeza mejor entrenada va a estar para poder discernir, para poder saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos interesa o lo que debemos evitar a toda costa. Así que en esto sí que de verdad que quisiera insistirte mucho, no lo consideres perder el tiempo y dedícale muchos momentos, muchas mañanas, tardes, cuando tengas tiempo, pero dedícale parte de tu tiempo a consultar todas estas cosas. Y por último, también decirte que también tenemos ahora la posibilidad, desde hace ya unos meses, de adicional a nuestra hipoteca poder pedir un crédito ICO que se gestiona en el mismo banco cuando nosotros solicitamos esa hipoteca, si cumplimos esos requisitos de tener hijos a nuestro cargo, ser menores de 35 años, etcétera. Tenéis que mirarlo bien, el propio banco os informará. Podemos llegar a ampliar esa hipoteca. Hay entidades que en principio no quieren trabajar con estos créditos ICO y otras que parece que están muy abiertas a trabajar con ellos. Lo que ocurre en estos casos es que el gobierno respalda ese porcentaje de hipoteca que pasa del 80% que nosotros podamos necesitar. Y en este caso, pues bueno, para personas que tienen un hijo a su cargo, menores de 35, etcétera, bueno, que cumplan una serie de requisitos, van a poder beneficiarse y financiar un porcentaje mayor al que el banco en un principio a otra persona le concedería. Entonces esto también, en caso de que cumplas los requisitos, puede ser interesante. En el banco te van a informar y de esta manera quizá puedas ampliar esa posibilidad que tienes de financiar o no la vivienda que tú has visto y que te ha gustado. Esto tenerlo en cuenta porque sí que puede ser interesante para una persona que está buscando su primer vivienda, la que va a ser su vivienda habitual y que en un momento dado, pues bueno, gracias a estos créditos ICO quizá pueda acceder a ella. Ya es cuestión ahí de mirarlo bien con los bancos porque algunos, como os digo, no son muy proclives a tramitar y otros están encantados de hacerlo, así que va a ser tener que ir viéndolo y buscar la mejor financiación posible en caso de que realmente puedas cumplir esos requisitos. Nosotros en este vídeo hemos hablado de lo más general, una financiación estándar con un banco más o menos estándar que nos da pues eso, una financiación de un 80% y que nos ha parecido interesante traer para poder hablar de cifras reales en una situación perfectamente real que se le podría dar a cualquiera de nosotros. Y bueno, hasta aquí más o menos lo que queríamos hablar. Vamos a traer en otros momentos otras hipotecas con otras cantidades para poder ver un poco la evolución y también ver otros casos en los que se nos podría ajustar más con un precio más bajo, bueno, otras entidades distintas, es decir, distintos ejemplos, pero bueno, el que hemos traído hoy ha sido este de 200.000 euros solicitados, bueno, solicitada la información al banco Ibercaja, una entidad más o menos conocida por todo el mundo y que nos trae una financiación bastante estándar con la que nos podemos hacer una idea más o menos de cuáles serían esos gastos iniciales, el dinero que el banco nos podría aportar, los plazos y las cuotas mensuales, para que aquí con esto ya cada uno pueda hacer una valoración de saber si llegaría o no llegaría a poder financiar una vivienda como la que hoy hemos estudiado en este caso, en este ejemplo que hemos querido poner. Posteriormente, como os digo, traeremos otro tipo de ejemplos y así nos podemos hacer todos una idea de lo que podemos financiar y lo que no, y lo que se nos escapa a lo mejor de las manos o lo que sí que podríamos comprar porque nos concederían ese préstamo. Y por último, te animo, como siempre, a que le des like, a que te suscribas, a que trates de hacer un poquito más grande esta comunidad, que nos dejes lo que quieras en tus comentarios, que nos digas de qué temas quieres que hablemos o que nos digas qué te parece este ejemplo que hemos puesto hoy u otros ejemplos que quizá creas que serían más interesantes porque se ajustan más a tu realidad. Así que estaré muy atento a todo lo que nos escribáis y nos vemos muy pronto.